Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 3 de la primera de los Corintios, ahí sentaditos. Porque nosotros somos, verso 9, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. A ver, la idea que tengo de compartirles esta enseñanza es que no pierdan el hilo que viene desde el principio, que tiene que ver con la disputa que se daba no entre los líderes sino entre la iglesia, pues estaba fraccionada en diferentes grupos y cada uno decía tener su propio líder. Lo que motiva al apóstol a hacerles ver que lo único que es el ministro del evangelio en el proceso de la formación de la iglesia es ser un colaborador de Dios. ¿Escuchó eso? Colaborador de Dios, no es más. Servidores de Dios. Pablo busca que la iglesia entienda que no se puede ubicar por encima de Dios al hombre, porque definitivamente el único que merece todo reconocimiento es Él. ¿Cierto? Es Él. Más allá de que el hombre le guste que lo elogien, que le admiren. De hecho es algo que está como muy metido en el corazón del hombre, ese deseo de ser reconocido. La gran verdad, quien merece todos los aplausos es el autor de esta iglesia. Entonces Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Él es el patrón, nosotros somos sus trabajadores y ustedes son la finca, porque eso es lo que está diciendo ahí. Dice, y vosotros sois labranza, labrador de la tierra. La iglesia es la finca. Él está ilustrando de esa manera. Nosotros somos los trabajadores que colaboramos al patrón que es Dios. Ustedes son la finca, donde se siembra, donde se cultiva, donde se administra, buscando que esa finca llamada iglesia se forme. Es muy interesante lo que el apóstol hace ver, porque además cuando uno lee Isaías capítulo 5 y el Evangelio de San Mateo capítulo 20, uno encuentra la gran comparación que Dios hace de su pueblo Israel con una viña, con una finca. Pablo dice aquí que la iglesia es sencillamente la finca de Dios, donde los trabajadores llamados pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, según Efesios capítulo 4, verso 11. Él constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? A otros, a ver, repitámoslo, a ver. Todos en coro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿con qué finalidad? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con un objetivo claro, para que todos lleguemos ¿a qué? A la medida, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo. A través de ese mecanismo Dios busca
que la iglesia crezca. La iglesia debe de crecer en varios campos. Cuando la iglesia crece en un solo campo, eso es un crecimiento enfermizo. Los pediatras, cuando llevan un bebé de 6 meses y mide lo que debía de medir uno de 10 meses, dice, el niño está ¿cómo? No está creciendo acorde a la edad. Entonces le mandan medicamentos, terapias, todo lo habido y por haber para que ese niño crezca acorde. Pero si el niño tiene 6 meses y mide lo que debe medir uno de 1 año, dice, este crecimiento también está malo. Entonces buscan la forma de regular todo eso. Cuando las iglesias crecen en un solo campo, son iglesias anormales. Entonces, una iglesia que solamente crece en número, pero no crece en conocimiento. Una iglesia que solo crece en conocimiento, pero no crece en número ni en infraestructura. Entonces no es una iglesia que tiene un crecimiento acorde al propósito divino. Recuerde que en la ley de Moisés había dicho que las personas que formaban parte de los adoradores, de los que iban al santuario, debían de ser humanamente perfectos. Perfectos. Cuando la iglesia entra en el proceso de Dios, debe de ser una iglesia perfecta en la manera como ve a su Dios y como ve a su iglesia y como ve a la sociedad y como se ve a sí mismo. Para que eso se dé, se requiere este proceso. Unos trabajadores que hacen una labor. Y por eso las diferencias que se dan entre los que sirven a Dios en el ejercicio del ministerio. Hay creyentes que dicen, ay, este pastor no tiene nada de doctrina. Aquí no pasa eso, ¿no? En otras iglesias. Ay, este pastor no predica evangelístico. Ay, este pastor no, es todo apagado. Pero es porque la iglesia no alcanza a entender el oficio de ese hombre. Y Dios hace que la iglesia sufra ese proceso porque simplemente son ¿qué? Colaboradores en el proceso de formación de una iglesia que la Biblia le dice que es el cuerpo de Cristo. Usted verá si alaba a Dios. Entonces no espere que el apóstol haga lo mismo que hace el profeta, o que el profeta haga lo mismo que hace el pastor, o que el pastor haga lo mismo que hace el maestro, o que el maestro haga lo mismo que hace el evangelista. Si usted cuenta, son 5 ministerios. Esos 5 ministerios están bajo la figura de la mano de Dios haciendo a la iglesia. El profeta Isaías dice en uno de sus escritos: a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Observe que es un proceso. Crié, formé y los hice. Usted puede estar criado pero no formado, o formado pero no hecho. ¿Y cómo se logra el último paso? Cuando la iglesia sufre el proceso a través de este grupo de colaboradores, que en ninguna manera uno es más que el otro, sino que simplemente lo que la Biblia dice aquí son ¿qué? Colaboradores. Digan conmigo, ¿son qué? Colaboradores. Así que el que tiene mucha doctrina es un maestro, pues no vas a esperar de él lo que podrías esperar del que tenga el ministerio de apostolado. Alguien dirá, ¿y en la iglesia pentecostal hay apóstoles? Sí hay apóstoles. Sí hay. ¿En la iglesia pentecostal hay maestros? Sí hay. ¿En la iglesia pentecostal hay pastores? Sí hay.
¿En la iglesia pentecostal hay evangelistas? Sí hay. ¿Hay maestros? Sí hay. Y seguro que esta iglesia los ha tenido. Que tal vez por falta de conocimiento los cristianos no hayan podido identificar cada uno de esos ministerios, es otra cosa. Que la iglesia no los promociona como este es el apóstol, este es el profeta, este es el maestro, este es el evangelista, porque la filosofía de la iglesia no ha sido, ni es, ni será proclamar a ningún hombre, sino más bien al que da esos talentos a los hombres, que está en nuestro medio y se llama Jesús de Nazaret. Creo que Él sí merece todo reconocimiento. Gloria a Dios. Yo como creyente hablo, no como pastor, hablo como creyente, porque yo también soy creyente y también asistí a la iglesia como miembro de la iglesia por un lapso como de 9 años. ¿Ya? Entonces, uno escuchaba comentarios entre los hermanos. Oiga, pero ese hermano no tiene doctrina. Porque los creyentes esperaban que ese pastor les explicara de Génesis a Apocalipsis todas las cosas con una profundidad y un lenguaje que ellos no conocieran. Porque la gente piensa que si el hombre le habla de hebreo, de griego, de latín, de cómo vivían, de cómo eran, es porque ese hombre sí es profundo en la doctrina. Entonces, pero ese hermano no paraba en la casa. Ese hermano vivía puerta a puerta, en los parques, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, donde usted lo encontraba, a alguien le estaba hablando del evangelio. Entonces los hermanos decían, no, es que nosotros no necesitamos es doctrina. Pero lo que no entendían era que Dios estaba utilizando un ministerio evangelista para reunir el grupo a fin de que en el futuro pudiera mandarles ¿qué? El maestro que les iba a enseñar ¿qué? Doctrina. Porque ¿para qué un maestro si no hay estudiantes? Entonces se requieren los estudiantes. Dios utiliza el evangelista, ¿cierto? Entonces el evangelista reúne. Ahorita Dios dice, necesito que sean apacentados. Les manda un pastor. ¿Qué hace el pastor? Les cura las heridas, les saca la leche y les corta la lana. ¿No? Bueno, eso es lo que dice Salomón en el libro de Proverbios. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y dice, la leche para tu mantenimiento, la lana y la carne para el alimento. Él lo explica. Entonces, es una forma como folclórica de decírselos, pero la gran verdad es que el pastor está para apacentar ese creyente, para estar en el momento difícil, para vendarle la herida en el momento que sufre algún percance, que tiene alguna dificultad. Ahí está ese pastor con ternura, con cuidado, apoyando, ayudando, dándole la mano, tratando de librarlo de que el lobo lo devore, haciendo lo posible porque él esté buscando a la que está perdida. Ahora que eso está consolidado, entonces Dios dice, bueno, le voy a mandar al maestro. Entonces le manda el maestro, que es el que le va a enseñar cómo se vive la vida cristiana. Porque hay cristianos que viven la vida cristiana de cualquier manera. Piensan que ser cristianos es igual a ser miembro de un club social. Y resulta que ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es ser de Jesucristo. Y para aprender a ser de Jesucristo se necesita ¿qué? La enseñanza. Entonces Dios lo enseña. Le enseña qué es lo que creemos, por qué lo creemos, qué implica en la vida, qué implica en los demás, qué representa en la sociedad. Dios ya tiene ese equipo organizado.
ese grupo orientado. Entonces dice, le voy a mandar ¿a cuál? Al profeta. ¿Y qué es lo que hace el profeta? El profeta denuncia. Eso es lo que hace el profeta. Denuncia. El profeta no se queda callado. El profeta ve el pecado en el pueblo y advierte al pueblo. Le hace saber lo que va a pasar si no se arrepienten. Le hace saber lo que viene sobre el pueblo si no cambian de rumbo. Además, les hace saber que a pesar de todo, en Dios siempre hay esperanza. Que eso es lo que ustedes ven en las profecías de la Biblia. El profeta denunciaba el pecado, pero también mostraba una medicina, una solución. Gloria a Dios. Entonces Dios tiene ese equipo que le ayuda a desarrollar un trabajo maravilloso que Pablo le llama labranza, finca de Dios, iglesia de Dios. Eso somos nosotros, la iglesia de Dios. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia que está relacionado con el dueño de la viña. Se le entregó a unos viñeros, ¿se acuerda? ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron lo que les vino a la cabeza. Entonces, un día dijo el dueño de la viña, bueno, voy a mandar a unos siervos para que me traigan resultado del trabajo. ¿Y qué hicieron con ellos? Los maltrataron y los mataron. Luego mandó a otros y hicieron lo mismo. Y luego dijo, voy a mandar a mi hijo a ver si lo respetan. Y también lo... Entonces viene una pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Entonces se explica que a esos señores, colaboradores que les había entregado la viña, los va a cortar y que esa viña va a ser atendida de otra manera y en mejores condiciones. Hablando del pueblo de Israel y de todos los que estaban encargados de la orientación del pueblo en relación a su vida con Dios. En la iglesia hay alguien que es responsable en su momento. La iglesia nuestra maneja una figura general, pastor, porque es como lo más común. Pero dentro de esa figura de pastor está el evangelista, está el profeta, está el apóstol y está el maestro. Ahí está. Bajo esa figura de pastor, ahí está. ¿Qué es lo que Dios hace? Formar a la iglesia. Que la iglesia alcance el conocimiento que debe de tener acerca del Dios que ama, en el Dios que cree, en el Dios que espera. Hay mucha gente que viene a las iglesias y no saben qué clase de Dios tienen. Por eso usted los ve para esta temporada poniendo el arbolito de Navidad. Claro que eso no pasa aquí. Organizando el pesebre. Aquí no pasa eso. Eso pasa en otras partes. Yo me di cuenta en una iglesia donde hasta el pastor organizó una plataforma y cantaba los villancicos. Eso no pasa aquí. Hay creyentes que cuando llegue el 31 de diciembre estarán pensando en el baño de las 7 plantas, pensando en tragarse en las uvas, o en enterrar la plata, o en comprar la ropa interior amarilla. Porque son gente que vienen a la iglesia, pero todavía no han alcanzado a entender cuál es el Dios que tienen. Porque cuando uno conoce al Dios de verdad, uno sabe que todo eso es basura y que en Cristo uno es una nueva criatura. Dios utiliza todas esas personas dentro de ese grupo de ministerios para formar al creyente. Lean Efesios 4, por favor, abran su Biblia. Me parece que es importante que lo leamos y luego volvemos al capítulo que estamos estudiando. Mire lo que dice:
Y Él mismo constituyó a unos ¿qué? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nunca olvide que los pastores no los hace la gente. Estos ministerios no se hacen. Estos ministerios son dados por Dios. Dentro de los dones del Espíritu Santo hay unos, escuche, que son dones espirituales según 1 Corintios 12. Pero dentro de esos dones hay unos que son ministerios y otros que son dones funcionales en la comunidad. Lo miraremos cuando estemos en ese capítulo. Pero solo para decirles que el que hace al pastor no es la organización. El que llama al pastor es Dios. Cuando un hombre es llamado por la organización, posiblemente fracasa. Cuando un hombre ingresa al ministerio por palanca, posiblemente fracasa. Pero cuando es llamado por Dios, que vengan vientos, que crezca el río, que se levanten las olas furiosas del mar. Ese hombre está ahí porque ha sido puesto por Dios. Y usted sabe que lo que de Dios es, permanece. Usted verá si alaba al que le dé estabilidad al hombre que coloca en su ministerio. Que eso es lo que Pablo le escribe al principio de la carta. Cuando dice, no me propuse saber cosa alguna diferente sino a Jesucristo y a este crucificado. A mí no me llamó hombre, a mí me llamó Dios, dice Pablo. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que es Dios el que llama. Y tiene un propósito, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios reunió esos 5 ministerios con objetivos claros: hacer más pastores, más evangelistas, más apóstoles, más profetas, porque eso es lo que está diciendo aquí, para la obra del ministerio. Y luego hace una aclaración general. ¿Cuál es? ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo, que es ¿qué? La iglesia. Porque solo a través de sus ministerios la iglesia puede ir siendo ¿qué? Formada. Y dice que tiene un propósito grande: que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos lleguemos a una conclusión: sin Dios no hay nada. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin santidad no hay esperanza. Sin justificación no hay nada. Que todos lleguemos a pensar una gran verdad: en Cristo estamos completos. Él es la cabeza, en Él lo tenemos todo. A Él sea la gloria. Y cuando el cristiano dé la medida, tenga la estatura suficiente, entonces dice el apóstol, ya no serán más niños fluctuantes llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Cuántos de los creyentes que se han bautizado en la iglesia se han ido para otra parte? ¿Cierto? Y uno dice, ¿y por qué se fueron? Yo sí me he preguntado eso. Me he preguntado eso. ¿Por qué una persona que crea el evangelio, que se bautiza en el nombre de Jesucristo, resulta metido en otra tienda? Yo no he podido entender eso. Porque la gran verdad, a mí no me dieron doctrina para bautizarme. Ya se los dije una vez. La única doctrina fue, acuérdese que tiene que dar el 10%. Esa fue la única doctrina que me dieron a mí. Esa es la verdad. A mí no me dieron doctrina. Que vea que la fe se divide de tantas formas: que fe natural, que fe espiritual, que fe salvadora, que fe como fruto, que fe como don. A mí no me enseñaron eso. Vea que los dones del Espíritu funcionan así. Vea que el don de lenguas, que el don de profecía, que el don de hacer milagros, que los dones de sanidades. A mí no me enseñaron nada de eso.
que es que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y que en el momento que usted se bautiza, su nombre es escrito en el libro de la vida y sus pecados son perdonados y naces a una nueva vida. A mí nada de eso me enseñaron. Solamente cuando tenía el agua al cuello, acuérdese, hermano, que tiene que dar el 10%. Esa fue la doctrina. Pero como yo entendí que no hay un Dios tan grande como mi Dios, entonces no necesité nada de esas cosas. Tengo más de 40 años en este camino y todos los días me convenzo más que no hay un Dios como mi Dios, y que pueden haber mayores demandas. Yo voy a estar dispuesto a hacerlo, porque lo que más me interesa a mí no es ser pastor. Lo más grande que me pasó a mí en la vida no es ser un ministro del evangelio. Gracias a Dios por ser pastor. Me siento feliz y me encanta lo que hago. Yo no soy un pastor frustrado. No soy un pastor aburrido. Yo soy un pastor feliz en mi oficio. Y a mí, cuando me preguntan cuál es su hobby, siempre digo: predicar el evangelio. Porque eso es lo que he hecho por 44 años. Predicar el evangelio sin parar. Me encanta predicar el evangelio. Pero yo tengo claro, lo más importante en mi vida no es ser pastor. Lo más importante es ser un hijo de Dios, porque es lo mejor que le puede pasar a un mortal. Lo demás son ¿qué? Gracias, bendiciones, regalos, añadiduras. Gloria a Dios. Yo por eso no comparto la idea de que si una persona no puede ser pastor, que entonces tiene que montar tolda aparte. Yo no comparto eso, porque me hace pensar que su filosofía era ser pastor, así no sea hijo de Dios. No, yo prefiero morir en un rincón siendo hijo de Dios y no un pastor fuera del cuerpo de Cristo. Y eso debe de tenerlo en cuenta cualquier cristiano, cualquier creyente. Porque lo mejor que te pasó es ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo, Carlos, hijo de Dios. Oh, alaben el nombre poderoso de Jesús. Es lo máximo. Así que no se preocupe tanto por ser pastor, preocúpese por ser salvo. Eso es lo máximo. Que yo me pongo a pensar a veces, digo: caramba, yo, Carlos, hijo de Dios, vengo, pero ¿quién es Dios? No, pues Dios es el que creó el cielo y la tierra y otros mundos que no conocemos, que habita en la eternidad, que no hay manera de medirlo ni de limitarlo, que no hay forma de conocerlo en su esencia, a menos que Él nos deje conocerle a través de esos mecanismos llamados antropomorfismos. Es de la única manera que el hombre puede alcanzar a entender un pedacito de lo que es Dios. Oh, por eso es que a mí me encanta este Dios. Todos los días que me meto en el océano, descubro que sé menos en relación a lo que Él es. Y eso me motiva cada día a ir metiéndome más y más, tratando de encontrar más. Y eso hace que mi ánimo no se canse y que mi vida no se haga rutinaria y que mi esperanza no se marchite, porque cada día encuentro nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas vivencias. Oh, alaben el nombre de Cristo. Entonces es bueno que usted comprenda qué hace Dios a través de sus colaboradores. Solamente hacer un trabajo en la iglesia, para que la iglesia no sea niña, para que la iglesia no sea llevada por cualquier viento de doctrina que hoy abundan. Usted quiere hoy una doctrina que apruebe el matrimonio gay, váyase para donde los curas o váyase para cualquier parte, que ya hoy hay sectas que tienen hasta pastores gays. No hay problema.
y no se les da nada. ¿Quiere una iglesia que le rindan culto a Satanás? Están en cantidad, por allá están. ¿Quiere una iglesia donde no tenga que diezmar? Váyase para la Luz del Mundo, váyase para los mormones, para los testigos de Jehová, vaya para donde quiera. ¿Quiere irse para una iglesia donde acepten la poligamia? Váyase para los mormones. Allá no es problema que usted tenga muchas mujeres, pues al final va a tener muchas con las cuales va a poblar muchos planetas. Hoy hay religión para el que quiera, de la manera que quiera, pero para Dios solo hay una fe, un Señor, un bautismo, un cuerpo, una iglesia. Usted verá si alaba a Dios. 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas no tienen número, pero una es que la paloma mía, la perfecta mía, la única. Oh, yo quiero que alaben al que le gusta la exclusividad. ¿Sí o no? A usted también. Aleluya. Entonces no más niñas. Venga, pastor, claro que yo estoy en la iglesia y me encanta eso del evangelio, pero yo no he podido como concebir bien. ¿Será que cuando la Biblia dice hagamos al hombre, estaba hablando de las otras dos personas? ¿Y cuánto llevas aquí en la iglesia? Y yo, no, pues yo desde niño. Caramba. Y todavía está pensando en algo que la Biblia no dice. Es que la Biblia no dice. Yo no he leído ni una vez en la Biblia la palabra Trinidad. No la he leído. ¿Ustedes la han leído? ¿Han leído alguna vez en la Biblia la palabra personas para referirse a la deidad? Jamás. Entonces, ¿por qué el cristiano un día cualquiera no lo volví a ver en la iglesia? Entonces me lo encuentro en la calle. Venga, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano. ¿Y qué? Yo, no, hermano, ahora sí tuve la revelación. Y yo, ¿qué va? Sí, anoche me soñé que había una lucecita verdecita, amarillita y rojita. Ahí estaba la Santísima Trinidad. Y no, es un semáforo, no se lo pasa en rojo. Niños que se llevar de cualquier viento, ¿de qué? De doctrina. La idea aquí es que usted conozca quién es Dios. Por eso el martes estábamos haciendo una explicación interesante sobre por qué Jesús es superior a los ángeles. Lástima que se lo perdieron. Pero el martes podéis venir. Gloria a Dios. Entonces recuerde, aquí en esta finca llamada iglesia, la importancia no es de X, Y o Z, sino del que nos ungió. Y dijo, vea, haga esto usted en la finca. Así como usted tiene una finca, entonces le dice a un empleado, vea, usted me hace el favor y vaya y trae la leña. Y al otro le dice, usted va y me corta los plátanos. Y al otro le dice, usted me ordeña las vacas. Y al otro le dice, ayúdele allá a la señora a lavar los platos. ¿Cuál de ellos es más importante? Ninguno. Son colaboradores ahí. Pues yo quiero ser, aunque sea el que barre el piso en esta finca, pero yo quiero hacer algo mientras viva para este Dios que me dio la vida y la oportunidad de ser salvo. Alaben el nombre de Cristo. Entonces, ¿somos qué? Colaboradores. Y la iglesia es labranza, edificio, que está fundamentada sobre un fundamento. ¿Cuál es? Efesios 2:20. ¿Cómo dice? Fundamentados sobre el fundamento de ¿qué? Siendo la principal piedra del ángulo ¿qué? Él es la principal piedra. Las otras son cuñitas. Eso es lo que dice Pedro en su capítulo 2 de la primera carta. Acercándose a él piedras vivas, ¿cierto? Desechadas ciertamente por los hombres,
mas para vosotros escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas espirituales. Pedro quiere decir pequeña piedra. Jesús dijo: a ti te digo, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo soy la piedra principal, tú eres una pequeña piedra, pero por estar fundamentado en esta roca, no le tenga temor a la muerte. Que así vaya al sepulcro, yo lo resucito, porque Él es la resurrección y la vida. Cuando la Biblia dice ni las puertas del infierno prevalecerán, le está diciendo ni el sepulcro lo va a detener, porque así está escrito. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? El sepulcro no podrá detenerlos. ¿Escuchó eso? No podrá detenerlos. La razón, porque estamos fundamentados en la roca. En esa roca de la cual David habló en el Salmo 61. Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. En esa piedra angular que habla Pablo en el capítulo 2, verso 20 de la carta a los Efesios. Allí está la iglesia. Piedra angular es piedra de esquina. En la ingeniería judía se manejaba una figura que buscaba darle estabilidad a los edificios. Entonces la piedra más importante, más grande, donde reposaba el peso del edificio, era la esquina. Entonces ahí colocaban. Jesús es la piedra donde reposa esta iglesia. Por eso, si usted está en Cristo, no le tema a nada ni a nadie, que Jesucristo lo sacará adelante. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Nada te va a poder hacer daño. A Él sea la gloria. Entonces, por eso el apóstol dice: tengan cuidado entonces, que simplemente somos colaboradores, ustedes labranza, edificio de Dios, y deben de saber que yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Y qué pasa de ahí para adelante? Y el que edifica de ahí para allá, tenga cuidado cómo edifica, porque no se puede poner otro fundamento. Es decir, no se puede poner en reemplazo del bautismo en agua para el perdón de pecados, poner el bautismo seminal de Asamael a un Beor. No se puede colocar la justificación por fe en Cristo a la justificación por obras de la Santa Madre Iglesia. No se puede colocar la deidad reemplazar la deidad de Cristo por la infalibilidad del Señor de Roma, porque son fundamentos diferentes que no tienen cabida en el único fundamento sobre el cual está la iglesia. Por eso, cuando a mí me dicen ¿cuál es la cabeza de esa iglesia?, yo saco pecho. Se llama Jesucristo. Aleluya. Y yo estaba mirando en el calendario mundial del año de 1982, leí el estado religioso del mundo y me sorprendí. Escuche lo que leí, se me quedó aquí. No sé qué pasa, a veces pienso que tengo memoria. Decía: Iglesia Católica, fundador Pedro. Testigos de Jehová, Russell. Mormones, José Smith. Adventistas, Elena de White. Pentecostales, no se sabe quién los fundó. Eso me encantó. Eso me encantó. ¿Sabe por qué? Porque es que el fundador de esta iglesia se llama. Yo quiero que le den un aplauso, él se lo merece. ¡Aleluya! Entonces, como habían una cantidad de predicadorcitos en el tiempo de Pablo que querían echar por tierra el ministerio de él les hace saber que tengan cuidado sobre qué van a edificar, porque él había fundado la iglesia de Corinto en Cristo. Entonces no me vengan a fundarlo, a ponerle otro fundamento. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Les enseñé quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Para qué es Jesús?
¿Qué sucede en el cristiano cuando recibe a Jesucristo? Yo les enseñé eso. Así que el que sobreedifica tenga cuidado cómo lo hace. Dice Pablo, tenga cuidado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, que es Cristo. Quien quiere edificar sobre el fundamento que está puesto, que es Jesucristo, quiera poner otro fundamento, se equivocó. Y por eso los que han intentado poner dentro de este sistema otro fundamento doctrinal no han permanecido. No, que es que la iglesia está equivocada, que el bautismo en agua es simplemente algo, un formalismo, porque el bautismo no es para salvación. Que cuando el hombre nace ya ha recorrido la mitad del camino para ir al cielo, porque ya nació del agua al nacer de la placenta de la mujer. Eso era lo que enseñaban los campistas. Pues por eso no pudieron estar ahí, porque querían poner otro fundamento. Pero la iglesia tiene un fundamento, fundamentados en el fundamento ¿de quién? Apóstoles y profetas. Oiga, no solamente eso, porque si fuera solo apóstoles y profetas serían argumentos, pero ellos dependían de la roca, siendo la principal. ¿Quién? Jesucristo. Estaba allá en Santa Librada, estaba yo ahí en el salón un día. Entonces llegaron dos tipos muy elegantes preguntando por el pastor. Entonces sí, yo estaba ahí y decía la orden. Digo, vea pastor, es que como estamos en este proceso de pacificación del país y de posibles diálogos, nosotros queremos involucrarlo a usted para que nos ayude en algunos aportes, y vamos a tener programas en la radio. Y bueno, ellos estaban motivados hablándome de todo lo que querían hacer. De pronto uno de ellos dice, venga, ¿y esta iglesia cuál es? Esta es Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ah, no, estos son los huérfanos. Dijo que yo era mujer. Entonces yo lo dejé que hablara, y comienza a hablar y hablar y hablar. Y el otro que estaba ahí poniéndole cuidado, de pronto dice, oye, pero es que yo creo que no está tan equivocado este pastor. ¿Y por qué? Digo, es que él tiene al Hijo, y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, lo tiene todo. ¿Cuál es el problema? Sin yo decir una palabra, ellos entendieron que yo estaba completo en Cristo, que no había más nada que hacer. No tuve que discutir, no tuve que defender. Ellos llegaron a la conclusión, si tiene a Cristo, lo tiene ¿qué? Y como que dice la canción, todo lo tengo en Cristo. Hermano, todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Y para entender eso es necesario aceptar quién era Cristo antes de venir en carne. Eso es lo que hay que entender. Porque si negar que Cristo ha venido en carne, hay que hacerse la otra pregunta: ¿cómo era antes de venir en carne? Y ya usted sabe la respuesta. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en. Así que si usted quiere ser un verdadero cristiano, no se fije tanto en los caudillos como punto de partida para su fe. Fíjese en el autor y consumador de su salvación. Se llama Jesucristo, y aquí está en esta mañana. En usted está el obedecerlo o el despreciarlo. Gloria a Dios. Vamos a entregarles el formatico.